Bienvenidos a Energía 21. La noticia de estos días es la expropiación de las acciones que Repsol mantenía en YPF y la intervención que ha hecho el Estado Nacional en YPF. Esta ha sido una medida festejada por la mayor parte de la población argentina. El arco político y económico también la ha apoyado, aunque algunos con salvedades, como era de esperar, pero digamos que ha sido una medida que apoya la mayor parte de la población argentina. FECOBA, Federación Entidades de Combustibles de la Provincia de Buenos Aires, presenta Energía 21. El Congreso de la Nación ha sido el lugar de intensa actividad para producir los cambios legislativos que se esperan para apoyar tanto la intervención como la expropiación y producir entonces el fenómeno de Argentina asumiendo su soberanía en hidrocarburos. Una de las expresiones más fuertes fueron las vertidas por el ministro de Planificación, quien es a su vez el interventor durante un plazo de 30 días en la compañía YPF. Poner como de interés público el logro del autoabastecimiento de hidrocarburos, poner como una política de Estado la necesidad del autoabastecimiento de hidrocarburos a partir de una decisión tan estratégica que fundamentó perfectamente recién Axel, como fue la compra o la expropiación, la declaración de utilidad pública del 51% de la empresa YPF. Esto, como decía, involucra avanzar sobre la plena explotación, industrialización, transporte y comercialización de hidrocarburos. De esa forma garantizar, como bien decía Axel, el desarrollo económico con equidad social, la creación de empleo. Hablábamos hoy, le decíamos a los compañeros trabajadores que la máxima de YPF va a ser gas, petróleo y trabajo. Gas porque es un elemento fundamental a la matriz energética argentina, porque sabemos que lo hay, que esas reservas que nos daban eran producto de la irracional explotación del recurso y que además tenemos reservas importantísimas, las terceras del mundo, reconocidas por la propia Secretaría de Energía de Estados Unidos en materia de gas, de reserva de gas no convencional. Y que pudimos avanzar a partir de la permanente presión a las empresas para que trabajaran en el desarrollo de esa exploración. Sin ninguna duda, se detectó la presencia, sabemos por empresas extranjeras que las hay, pero las reservas que se anunciaron lamentablemente nunca pudieron ser certificadas. Estamos ahora en camino de hacerlo. Muchas empresas extranjeras, multinacionales, a las que invita de alguna manera la ley en uno de sus artículos a asociarse, a avanzar en joint venture, ya han demostrado en estas pocas horas su interés en venir a conversar con nosotros para poner en valor estos recursos que se sabe que existen y que tienen una importancia trascendental para la economía de la Argentina y fundamentalmente para el modelo de desarrollo económico que lleva adelante la presidenta. También el viceministro de Economía, Kicillof, designado interventor en YPF, estuvo en el Congreso donde brindó un discurso con expresiones contundentes. Ya estamos en condiciones de decir que los números de los que estaban hablando los propios directivos de manera muy imprudente o exdirectivos de manera muy imprudente acerca del valor de la compañía van a ser revisados a medida que podamos conocer los vericuetos y la información secreta que la propia empresa manejaba. Una cosa es pensar que el petróleo es un recurso a extraer y a exportar al exterior, y otra cosa distinta es pensar que ese recurso se convierte en estratégico porque se convierte en un resorte y un elemento central del crecimiento y del bienestar de la población argentina. No podemos darnos el lujo de esperar que un grupo transnacional se siente a discutir con nosotros qué va a hacer con el gas, qué va a hacer con la producción directa de petróleo, qué va a hacer con el precio de cada una de las naftas y los combustibles, qué va a hacer con sus exportaciones, qué va a hacer con sus importaciones, porque ahora sí ha saltado a la luz que necesitamos que eso juegue para que este modelo de crecimiento que ha dado frutos tremendamente significativos, pero que requiere continuar y sostenerlo
a lo largo del tiempo, porque hemos crecido como lo han hecho pocas naciones del mundo, para sorpresa de, entre otros, el grupo Repsol, que en su modelo extractivo no tenía en cuenta que en Argentina se iba a generar un mercado interno. Esta ha sido una de las más fuertes peleas que hemos tenido, porque pretendían, lo pretenden hoy, y lo pretenden todos los grupos transnacionales, vender el petróleo, vender los combustibles a precios mundiales, cuando todos nosotros sabemos que si la nafta en la Argentina está guiada por el precio mundial, que si el gasoil, que si el fuel están fijados por los precios mundiales, eso genera un descalabro macroeconómico mayúsculo en la economía argentina y pone en riesgo nuestro modelo de crecimiento. Otro centro de operaciones fue la propia empresa YPF, donde fueron accediendo los gobernadores, gente de los sectores gremiales y otros actores de la actividad energética. Tuvimos una muy buena reunión como miembros de la OFEPI con el conjunto de los gobernadores de todas las provincias productoras de hidrocarburos, junto con el ministro de Vido, con Ángel Kichilov, viendo por supuesto los planes de trabajo para adelante de YPF, asumiendo plenamente ya la conducción de la empresa por parte del Estado, el Estado en su conjunto, el Estado nacional y las provincias, de manera tal que, bueno, primero también tiene mucha tranquilidad al conjunto de los trabajadores de YPF. YPF es una empresa que tiene muchos trabajadores en diferentes lugares del país, destilerías, producción, muchas empresas contratadas y subcontratadas, así que bueno, la verdad que es un muy buen día para todos, recuperar esta acción estratégica del Estado, recuperar el valor que tiene la energía y fundamentalmente trabajar para adelante, porque sabemos que el estado en el cual estaba la empresa era inviable que se sostenga en el tiempo, de manera tal que bueno, vamos a trabajar junto el Estado Nacional y las provincias para poder recuperar la empresa. En verdad esto es recuperar la acción estratégica por parte del Estado, es recuperar la capacidad de poder decidir de manera autónoma, convocar a otros inversores, a joint venture, a operadores, a otro tipo de asociaciones y fundamentalmente poner en valor un subsuelo que tenemos los argentinos, que es contundente, que tiene enormes posibilidades y que está requiriendo obviamente llevar adelante inversiones importantes, ¿no? Ahora bien, el propio Rajoy, quien hoy preside España, hace 4 años se oponía a la extranjerización de los hidrocarburos en España y se oponía a la participación de la empresa rusa Lukoil en territorio español. Hemos extraído de aquel extenso discurso unos minutos que son contundentes. Nuestro petróleo, nuestro gas y nuestra energía no se puede poner en manos de una empresa rusa, porque eso nos convertiría en un país de quinta división y, por tanto, no lo vamos a aceptar. Que lo tenga claro el señor Rodríguez Zapatero. Haré lo imposible para que eso no se haga. Nunca, no lo he hecho nunca en mi vida, he utilizado a Felipe González como argumento de autoridad. Pero le digo al señor Rodríguez Zapatero que en este caso le haga caso a Felipe González, que ha dicho que de ninguna manera se puede poner el petróleo, el gas y la energía española en manos de los rusos. YPF tiene un valor de libro de 3.800 millones de dólares, como consecuencia de un activo de 52.000 millones de dólares al que se le descuenta un pasivo de 33.000 millones de dólares. Si tenemos en cuenta que Repsol es la mitad de YPF, aproximadamente, el equivalente sería 1.900 millones de dólares. Ahora, Repsol está reclamando una indemnización de 12.000 millones de dólares. Teniendo en cuenta el daño ambiental en algunas áreas y teniendo en cuenta el abuso de su posición dominante en el mercado de los combustibles, podría ser que efectivamente a Repsol le correspondiera cero. ¿Y qué dice Pino Solanas con respecto al tema de YPF en estos momentos? Recordemos que Pino estrenó el año pasado una película sobre la historia de YPF, aquella YPF estatal, y las consecuencias de su privatización, digamos, la tristeza que originaba en el interior y en muchos corazones. Y también Pino Solanas, como diputado de Proyecto Sur, Proyecto Sur enarbola las banderas de la nacionalización. En buena hora que se dé vuelta la página. Cuando yo digo que tiene que haber buen fin o buenas intenciones, es que queremos saber de una vez por todas, ¿para qué
para quién y cómo se quiere hacer este proceso de recuperación de YPF. ¿Se trata solo de una operación de caja financiera porque está en un apuro el gobierno? Difícil que lo quieran hacer con una petrolera, porque todo esto lleva su tiempo. Si es un beneficio para otros socios privados cercanos al poder, como pueden ser los bancos cercanos al poder, o Rudy Ulloa, el ex chofer de Néstor Kirchner convertido en petrolero, o Cristóbal López. Bueno, lo que nos importa a nosotros es que de una vez por todas, nosotros debemos resguardar los bienes públicos. El petróleo es un bien, un tesoro que le pertenece al pueblo argentino. Nosotros debemos hacer todo lo posible y apoyar toda medida que tienda a la recuperación de esos bienes, que son recursos estratégicos, que no se renuevan el año que viene como puede renovarse el trigo, el girasol o la soja. Hay que cuidarlos porque bien administrados esos fondos pueden ser la base del desarrollo y bienestar, como lo fue antes que financió buena parte del desarrollo argentino. Y nos preguntamos con tono cándido, ¿cuáles son los beneficios para el país? En esto lo vemos muy bien, que se haya privatizado, una parte privatizada y otra parte estatizada, con participación de las provincias, que son las dueñas naturales de los yacimientos a través de la ley corta, que como consecuencia de la Constitución Nacional del 94 pasó a patrimonio de las provincias. Y los trabajadores también están allí participando en ese directorio, que cuando se sancione la ley van a ser convocados, quien tiene que ser, ¿no es cierto?, quien proponga el gobierno para que esté dentro del directorio también. Así que creemos que es una buena medida, y esto nosotros los habíamos manifestado públicamente, que la reestatización total no era bueno porque no está el espacio para los inversores privados. Acá no es cuestión de hacerse de YPF, sino que hay que tener el dinero para invertir aproximadamente en lo que hablamos en Vaca Muerta, que es una formación geológica importantísima, la tercera reserva en no convencional en el mundo. Después de China y Estados Unidos está la República Argentina, más precisamente en la provincia del Neuquén. Entonces hay que poner ahí aproximadamente 10.000, 12.000 millones por año de dólares. Hay que buscar los capitales privados, que vengan a invertir. El petróleo está, el gas está, ya comprobado, que vengan los inversores. Así que bueno, con este sistema se va a lograr, y después la participación del Grupo Eskenazi, que continúa también la participación accionaria, también es importante, ¿no? El Estado está por encima de los gobiernos, por encima del kirchnerismo, por encima del radicalismo, por encima del dualdismo, del socialismo o de lo que fuera. Y uno tiene que pensar en cada proyecto y en este tipo de proyectos si esto es beneficioso para el Estado o no. Y el radicalismo tiene 100 años de historia defendiendo a YPF dentro del Estado. ¿Quién administra esto? ¿Quién gobierna circunstancialmente? Es otra cosa. Y ahí empiezan nuestras diferencias. Pero si nosotros queremos gobernar dentro de 4 años o dentro de 8 años, a nosotros nos interesa tener a YPF dentro del Estado, porque tenemos muchos planes para eso, tenemos una visión estratégica y de desarrollo. Por eso votamos en general a favor. Nosotros estamos totalmente de acuerdo con el proyecto de ley. Los diputados del Proyecto Sur lo van a votar a favor, pero nosotros no creemos que es un punto de inicio y de finalización. Este es un sendero que puede comenzar con esta ley, pero se debe perfeccionar. Esto no es la estación terminal del viaje. Para llegar a la estación terminal, y es necesario hacerlo porque si no va a fracasar la primera medida que se está proponiendo ahora, hay que alcanzar el 100%. Nosotros creemos en una empresa pública, con control social, con propiedad del 100% del Estado Nacional.
todavía nos seguimos preguntando por qué el 25% de las acciones de Eskenazi no son nacionalizadas. Es decir, el grupo Eskenazi, que tiene a su vez la responsabilidad operativa de YPF Sociedad Anónima, es tan responsable o más responsable que el grupo español Repsol. Bueno, eso es lo que manifestó el gobierno. Seguramente que mayor dedicación, más producción de petróleo y un poco más cuidado el aspecto de la nación argentina, porque los españoles no han hecho gala de eso, sino que han menguado la producción de petróleo de forma arbitraria y han realmente practicado un sesgo comercial desagradable. El tema de la política energética y su redefinición compromete no solo a YPF, también compromete al otro 70% de gente que está produciendo en la industria. Y el segundo punto que es fundamental tener en cuenta en esta ley es que la nueva YPF, para tener espaldas, para poder asociarse, atraer otros capitales, financiarse y contribuir en lo que pueda a recuperar ese autoabastecimiento perdido, tiene que tener autonomía de gestión. El yacimiento Vaca Muerta en la provincia del Neuquén posiciona a la Argentina en el tercer lugar en el mundo por reservas de gas no convencional. Algunos argumentan que esta ha sido la causa de la toma de YPF. No sabemos, no lo sabremos. Lo cierto es que hay algunos sectores que están inquietos con respecto a esta posición del gobierno. ¿Qué puede inquietarnos? No, para nada. Para nada. Ayer hemos tenido una reunión con el ministro de Vido, después de haber asumido la intervención, a quien recibió fue a nuestro sindicato, primero, ¿no es cierto? A las 9 de la mañana ingresamos al edificio de YPF, hemos tenido una charla muy linda, muy agradable, donde las partes estamos a disposición mutuamente. El ministro dijo que no se va a atacar un solo puesto de trabajo, se va a respetar como debe ser los derechos adquiridos de los trabajadores. Nosotros nos encontramos frente a un proceso de renegociación o de negociación salarial o el diferencial zonal, que sigamos adelante, que sigamos negociando, que dentro del marco de la paritaria se puede negociar. Nosotros no estamos de acuerdo con el procedimiento cómo se llega a la nacionalización. Nosotros creemos que antes de la expropiación, que es una figura muy dura, que está al final del camino, debe agotarse una etapa de compra consensuada, respetando el Tratado Bilateral de Comercio con España, que obliga a esa compra consensuada, respetando el Estatuto de YPF, que establece la posibilidad de compra de las acciones, y respetando incluso la última ley que privatizó YPF en los 90, que establece también las condiciones para la recompra. Si se agota ese espacio de compra consensuada y no se puede llegar a un acuerdo, ahí aparece la expropiación al final del camino. El gobierno eligió al revés, eligió empezar por el camino más duro, el más hostil, el más agresivo, que es lo que nos trae tantas consecuencias negativas en el concierto del mundo y que ojalá no nos traiga consecuencias económicas. Acá hay otras muchas multinacionales que también dejaron de invertir. Entonces, el proceso no pasa solamente por YPF Sociedad Anónima, sino pasa por el conjunto de las multinacionales que están en Argentina. Se calcula entre 3.500 millones de dólares durante 4 o 5 años para poder recuperar el autoabastecimiento perdido el año pasado. Para ello, en el sector de YPF solamente sería un 30%. De este 30%, las utilidades de YPF son superiores a la inversión necesaria para cumplir ese porcentaje. YPF tiene una utilidad de alrededor de 1.800 millones de dólares, así que con creces puede hacer esta inversión. Lo que hay que hacer es lo que hacen los demás países del mundo. A todas las empresas concesionarias, el Estado concedente la obliga a reinvertir en el sector gas y petróleo. Eso es para toda la industria petrolera argentina y no solamente
para Eskenazi y para Repsol. Ahí hay algunos problemas en esta ley que son vicios congénitos que me dejan muchas dudas. Por ejemplo, en ese 51% hay participación de la nación y de las provincias, 26 la nación, 25 las provincias, más o menos, ¿no? Por supuesto que hay una sindicación de las acciones de las provincias por 50 años para que voten de acuerdo con la nación, pero el tema es cuando se empiece a discutir el presupuesto exploratorio y una provincia diga, no me puede tocar el nivel de actividad en mi provincia. El año pasado tantos pozos, tantos otros ahora. La otra provincia dice, no, pero en la mía hay mínima y hay mejores perspectivas exploratorias que en la tuya. Venga Neuquén y diga, no, qué exploración de alto riesgo, tratemos de desarrollar Vaca Muerta, pero que eso es muy caro, pero sabemos que si perforamos y fracturamos la roca, encontramos gas y petróleo, porque eso es más minería casi que actividad petrolera. Bueno, si este presupuesto se asigna con criterios políticos y no de gestión empresaria, flaco favor le hacemos a la nueva YPF. Le entramos a politizar los costos y los inflamos y politizar los precios. Y entonces esta YPF se queda sin renta y sin renta no va a poder hacer la tarea de explorar más y descubrir y reposicionar nuevas reservas. Además, una YPF politizada es un problema para conseguir capital y conseguir asociaciones con otras empresas. ¿Y cómo fueron tratados los expendedores de combustibles, los dueños de las estaciones de servicios, aquellos que tenían una pyme funcionando? ¿Cómo fueron tratados por la compañía Repsol? Pésimamente mal. Los expendedores por parte de la empresa YPF realmente tienen un récord de maltrato. Además tenemos que señalar que nuestra entidad hace 2 años ya lo señaló frente a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. Y realmente lo que no se dice es que los amigos de YPF en España, o sea la empresa Repsol, fue sancionada severamente por el gobierno español por un sistema de comercialización que realmente era contrario al derecho y que luego traspolaron al mercado argentino. Entonces, realmente a mí lo que me sorprende es el argumento del gobierno español, que toma una bandera equivocada. Realmente buscar aliados, buscar esto, buscar el otro, lo evidencian como un gobierno que lo único que le ha interesado es el dinero que de alguna manera aportaba Repsol al erario español. Y de acá no le han importado nada, o sea que realmente cuando algún funcionario público le dijo al fin conozco la cara del colonizador, yo creo que ese ha sido el criterio de los directivos y de la empresa. ¿Y cuál es la situación hoy de los empleados que trabajaban en los yacimientos cuyas áreas fueron revertidas o tomadas por el Estado nuevamente? No va a haber ningún riesgo para los trabajadores, y va a haber pleno empleo, va a haber plena actividad. Nosotros tenemos 40 equipos parados de workover y de perforación. Si estos equipos salen a trabajar, nosotros vamos a andar cerca de los 1.800 puestos nuevos de trabajo. Entonces, esto lo hemos manifestado. Y por supuesto, el ministro dijo, justamente hay que ponerlos a trabajar. Si queremos mayor producción, tienen que trabajar los equipos, no hay otra forma. Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa. Segla, Cámara de Empresas Argentinas de Gas Licuado. Nos tomamos un respiro de los hidrocarburos y del petróleo y nos vamos a la energía solar. Toda la cordillera es apta para desarrollar allí mucha energía solar.
En la provincia de San Juan, por ejemplo, el 80% de los días son a sol pleno. En esa provincia de San Juan, el gobernador Gioja inaugura obras de energía solar. Aquí se hace la fiesta nacional del sol, no porque nos guste, porque tenemos el mejor sol del mundo, el mejor sol del mundo, porque de los 300 días del año, de los 360, 300 son de sol, porque además, ¿sabe qué, Presidenta? En San Juan tenemos un poco más de 14 millones de hectáreas de desierto, y ese desierto está cruzado por líneas de 500, por líneas de 220, por líneas de 132, con lo cual si nos animamos, se imagina cambiarle la cara al desierto por un paisaje como ese que vemos ahí, con los paneles generando energías limpias en una provincia que lamentablemente algunos agoreros nos acusan de que no cuidamos el medio ambiente. Lo cuidamos, lo vamos a seguir cuidando y desarrollamos la provincia de San Juan porque queremos trabajo digno y salario digno para todos los sanjuaninos. Y la Asociación Argentina de Energía Eólica sigue avanzando en la presentación de su congreso, un congreso al que todos estamos invitados. Nos estamos yendo, nos encontramos dentro de 7 días en este mismo lugar con cuestiones energéticas. Si querés rever el programa, podés hacerlo visitando el sitio www.energia21.com.ar. Soy María Elena Aymar para Energía 21. FECOBA, Federación Entidades de Combustibles de la Provincia de Buenos Aires, presentó Energía 21.